estábamos hoy, y la preocupación en estos tiempos, si lo relacionamos con la alimentación, justamente tenemos ahí como un dilema, porque no sabemos si tenemos que consumir calorías, si no es bueno, si es importante. O sea, hay un montón de rollos que tenemos en relación al invierno y a la comida, pero para solucionar este problema ya la tenemos ahí, bueno, la soluciona, ¿eh? Así que bueno, por lo menos hay 2 o 3 sugerencias que tengamos presentes. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, muy Buenos días. días a todos nuestros oyentes y bueno, así como la gran solución al invierno no la tengo desde la alimentación. Dice, bueno, pero... no como todo, no puede ser. O bien uno dice, no puedo evitar las comidas calóricas, porque paso frío, porque tengo hambre a cada rato. Estas son generalmente lo que comenta la gente, ¿no? Pero como decís muy bien, a veces el dilema aparece cuando la persona quiere, por ejemplo, adelgazar. Una dieta con verduritas, muy light, en un invierno de estos es insufrible para muchas personas, que reducir el almidón, que es lo que muchas veces a lo que se recurre. Aparte hay una tendencia que aumenta el apetito también. También, no es que a mí me parece, sino que pasa. Y no, también tiene su explicación fisiológica. Obviamente, cuando estamos sometidos a una temperatura baja, el cuerpo sí busca compensar, tratando de aumentar las calorías, ¿no? El cerebro inmediatamente hace un proceso adaptativo, quiere buscar energía inmediata, y la energía inmediata de la que él conoce fisiológicamente, que puede utilizar en el momento, es el azúcar y el almidón. Eso es indudable, ¿no? De hecho, cuando hay procesos de ayunos prolongados, o cuando la persona está sometida a estrés, o cuando, bueno, hay muchos factores que hacen que el cerebro inmediatamente busque como energía inmediata, obviamente lo más conocido, que es el almidón y el azúcar. Por eso es tan importante mantener una dieta fraccionada, es decir, comer cada 2-3 horas, para poder garantizarle al cerebro estos suministros de energía. Pero aquí tenemos unos aliados importantes en la alimentación. Hay 2 aliados importantes que nos pueden ayudar. En primer lugar, ya lo habíamos mencionado en el primer programa, y son las grasas. A mí me encanta hacer esa comparación. A ver. Cuando uno necesita energía, nosotros estamos acostumbrados, como ya decía muy bien, al almidón y al azúcar. Pero el almidón y el azúcar equivalen, si ponemos el ejemplo de necesitar, por ejemplo, encender una hoguera, un hogar, una chimenea, equivale lo mismo a tener que utilizar papel para poder encender la chimenea, y tratar de mantener el fuego con papel. O sea, eso implicaría tener que comer una gran cantidad de carbohidratos y azúcares todo el tiempo, constantemente, porque se carbura, se gasta al toque, ¿sí? Ese sería como el ejemplo más claro, mientras que no es lo mismo mantenerla cuando nosotros utilizamos maderos o leños, y entre más gruesito el leño mejor, puede lograr mantener el fuego encendido por más cantidad de tiempo. Algo más así parecido es un ejemplo que le encontré en una página así de un doctor norteamericano que se llama el doctor Mercola. Lo pone muy claro. A mí siempre me quedó grabado ese ejemplo. Cuando vos utilizas la grasa como fuente de energía, te va a durar más la combustión de esa energía en el cuerpo. Mientras que por un carbohidrato vos sacás por gramo 4 calorías, por una gramo de grasa vas a sacar 9 calorías. El tema no es que, ay, horror, tiene muchas calorías la grasa, yo no lo voy a comer porque entonces voy a engordar. El tema es que nosotros tenemos que volver nuestro cuerpo lo suficientemente efectivo, metabólicamente hablando, para que sea capaz de sacar la energía de la grasa. Entiendo, sí, grasa, después decimos, porque la gente no le va a estar dando con una cucharada de la grasa. Ahora vamos a ejemplificar. ¿A qué te referís con grasa? ¿Que entonces la proteína? O nosotros lo mencionamos en el primer programa, existen diferentes tipos de grasa, ¿sí? Un leño muy grande ahoga la hoguera, ¿no? Y estamos hablando de los leños grandes en relación a la grasa saturada, por ejemplo, la grasa animal, la grasa que es pesada, que se endurece fácilmente, o sea, digamos, un trocito del gordito, le llaman en mi país, a la carne, al de la carne, las grasas también saturadas de los fiambres, las mantecas industrializadas, que mayormente son saturadas. Todo eso va a implicar una dificultad para el cuerpo. Esas no, entonces las tachamos. Entonces hay que buscar grasas
volvemos a decir, más sanas y de quema más rápida también, más accesible para el cuerpo. Esas grasas son las grasas que tienen ácidos grasos de cadena media y corta, principalmente los de cadena media, que van también a convertirse en sustancias cetógenas, que esas cetonas es energía inmediata para el cerebro. El aceite de coco. Para el cerebro. Bien. La lección aprendida. Sí, Sí. el aceite de coco, incluso la manteca de la leche también tiene ácidos grasos de cadena Ajá. media, es un poco más suave también. Si la clarificamos para sacarle parte de esos residuos de químicos, de proteínas, calentándolo un poco, sacándole la espumita de encima, cuando calentamos la manteca, nos va a dar como resultado algo en el que en la medicina ayurvédica y en la culinaria hindú es muy conocido como el ghee. Hay algunas personas del mundo de lo vegetariano, lo alternativo, que conocen el ghee. Eso se llama manteca clarificada y es de muy buena asimilación y absorción. Tiene una función más o menos similar a la del aceite de coco en ese sentido, en la parte energética. Y bueno, indudablemente hay que empezar a comer nueces, vuelvo a comer semillas y no descartar en todas las comidas al aceite de oliva también como un aportador importante de grasas que nos va a dar también energía de buena calidad. ¿Y las colaciones cuáles serían en esta temporada? Aparte de las semillas. Nueces y semillas, básicamente. Pero sí podríamos empezar a recurrir y volvemos a tomar un poquito el tema. Un puñado, porque uno, si vos decís, bueno, me dejan al alcance un buen manojo de nueces, no me doy cuenta, porque es como que te produce así como una ansiedad, comer una tras otra, lo mismo el maní. Sí, es como sí, adictivo, veces, así como. sobre todo si son salados, casi siempre alteran un poquito el sistema nervioso del exceso y te pueden hacer tener también más compulsión por comer, pero no tanto como el azúcar. Cuando vos te comes unas masitas, un bizcochito, un budín refinado totalmente, que es pura energía vacía, puro almidón puro, más el azúcar, ¿sí? Generalmente a la hora, 2 horas quieres más, si no es en el momento inmediato. O sea, a veces la reacción es inmediata y no te conformas con un muffin, te quieres comer 4 o 5 muffins. El problema del invierno es ese, que muchas veces sí aumentamos de peso re fácil. Hay 2 factores, en lo que habíamos hablado de la compulsión por el comer el azúcar y la energía inmediata del azúcar y el almidón, pero también está el tema de que nosotros biológicamente estamos diseñados para reservar grasa durante el invierno. Eso viene de lo genético, eso viene de lo ancestral, de lo animal, digamos. Nuestro proceso evolutivo está diseñado para que comamos suficiente en primavera, sí, en otoño, en verano, en otoño. Bueno, en verano se relaja un poco el asunto, pero ya cuando en otoño nos empezamos más a preparar para el invierno. Para hibernar. Y exactamente. Lo que hacemos es como una especie de hibernación metabólica. Ahora, la grasita que tengo acá en la cadera, por ejemplo, acumulada, esa, si yo me cuido un poco más con las comidas, elimino esa que está ahí estancada. Esa es la duda de la gente. Dice, bueno, entonces, me cuido y reutiliza el cuerpo esas grasas que están asimiladas. Todo depende de qué, de la orden que el cerebro tenga de información o del mecanismo metabólico que tenga el cerebro para utilizar esas grasas, ¿sí? Voy a hacerme explicar. Pasa que cuando tenemos una dieta durante todo el año, estamos acostumbrados a consumir la energía solo de azúcares y de carbohidratos, casi no consumimos estas grasas que son nuestros primeros aliados, como acabo de mencionar. El cerebro está acostumbrado a gastar la energía solo de ese tipo de alimentos y casi no de la grasa. Por lo tanto, las reservas se van haciendo, pero el cerebro sigue buscando este almidón y este azúcar como fuente de energía y no busca la grasa nunca. Claro. Hasta que él no cambie ese chip, hasta que nosotros nos obligamos a cambiar el chip de pasar. Es como si tuviera 2 modalidades. Un off y un on, ¿no? En off está cuando solamente usa energía del carbohidrato y el azúcar. Pero cuando nosotros hacemos una dieta más cetogénica, o sea, a base más de grasas que de almidones, el cerebro empieza a verse obligado a utilizar la grasa que hay en la alimentación, entonces pasa a estado on, a utilizar la grasa del aceite de oliva, de las nueces, de la manteca, de todo lo que empezamos a consumir, obviamente en un proceso previo, preferiblemente. Lo podemos hacer desde ahora, pero si nosotros desde hace tiempo ya venimos haciendo un control, una reducción, fíjate que eso se ve muy claro cuando empezamos dietas que a los primeros días
en donde empezamos a soltar el almidón, el azúcar y demás, generamos un proceso terrible de ansiedad y es dolor de cabeza, es como que el cerebro te pide. Eso se llama, ese efecto rebote, digámoslo así, es un efecto de la adicción al azúcar y al almidón. Es casi como lo que pasa con los drogadictos, ¿no? Sí. Que se genera un síndrome de abstinencia. Nosotros superamos ese proceso de síndrome de abstinencia y inmediatamente dejamos de sentir ansiedad por el almidón y empezamos a cambiar el chip del cerebro. El cerebro empieza ya a decir, bueno, no me van a mandar más almidón y azúcar, entonces vamos a comenzar a gastarla de la grasa, de la proteína y de otros alimentos que sí me están mandando. Cuando él ya entra en ese estado de on, ¿sí? O sea, modo on, ya se logró ojalá, ¿no? También vale. Estamos en esa otra tónica de empezar a gastar ya la grasa del alimento, entonces empieza recién a utilizar las reservas del cuerpo con mayor eficacia. Claro. A veces, solamente cuando hay un ayuno prolongado, nuestro cuerpo está diseñado a empezar a utilizar las grasas de reserva, que es lo que pasa en el invierno. Sí, hicimos reservas para que en el invierno la alimentación sea mucho más liviana, descansemos más y podamos usar las reservas. Eso sería lo normal, como lo hacen todas las especies animales. Pero como no tenemos esa preparación cerebral, ese metabolismo desde el cerebro de usar la grasa como fuente de energía, entonces empezamos compulsivamente a comer almidones. Eso es lo que pasa. Tenemos que cambiar el sistema, la necesidad biológica natural del cerebro de buscar la grasa como fuente de energía. Bien. Y eso nos va a ayudar también a que no aumentemos en peso en el invierno tanto, y a que tengamos la posibilidad de tener incluso más energía y más vitalidad a pesar de que es el invierno, porque empezamos como con una modorra, como un estado de somnolencia, de falta de vitalidad, y todo eso lo aporta es el almidón, que el almidón también, al alimentar más la flora, que eso lo vimos en el taller que vimos hace 8 días, alimentar la flora mala, la oportunista, se producen sustancias químicas que generan somnolencia, sueño, un estado como de estar drogado o medio alcoholizado, porque todas esas sustancias químicas pasan al cerebro. Ese es el problema con la mala flora, que es alimentada con azúcares y almidones. Entonces todo este fenómeno ocurre muchas veces en más cantidad en estas épocas de invierno, donde la compulsión por comer empieza a darse por ese fenómeno de la falta de calorías, la ansiedad. Qué importante es estar bien orientado, entonces, en este sentido. Por ahora eso, ya... sería muy bueno que nos preparáramos desde antes, desde el otoño, a empezar una dieta un poco eso lleva un tiempo, que cambie el chip el cerebro, que se vuelva modo on. Toma su tiempo. Hay personas que les toma 15 días y hay personas que les toma 1 mes, 2 meses y les cuesta bastante, pero sí, generalmente si se mantiene una constancia, una voluntad fuerte, hay que tenerla para suspender y retirar más este tipo de alimentos. Se trata de voluntad muchas veces. Entonces ya hay un acostumbramiento, o sea, casi todos dicen lo mismo. Al principio me dio tan duro, yo hice esto y por ejemplo en el proceso de tos casi que es un shock biológico lo que les aplico, porque una vez les digo, dejemos el gluten, dejemos los lácteos, dejemos el azúcar por estas 3 semanitas nada más. Pero ya cuando pasan las 3 semanitas es como una pequeña trampa, porque de alguna manera el cuerpo logra adaptarse, dice, ya no me hace falta, no lo necesito. Ya puedo contra ahora el almidón. Cuando van a hacer el plan, en el que sí necesitan ya tomar decisión, bueno, voy a seguir con esto, ¿no? Y notan el cambio tan abismal que ocurre en un plan de tos, dicen, no, bueno, yo voy a continuar así, porque me está beneficiando la salud, me siento más vital, me siento con energía, se me desinflamó el estómago, ya no tengo migrañas, ya se me calmó la ansiedad. Entonces eso es lo lindo de hacer un proceso previo, que es como una especie de shock para el cuerpo, pero luego vale la pena ese esfuerzo que se hace. Buenísimo. Ivonne. Comidas para invierno. Entonces habíamos hablado de las grasas como un aliado, pero el otro aliado son alimentos calientes, alimentos fuego, que en la Ayurveda nos enseñan también que hay que empezar a incluirlos, y sobre todo en esta época. Hay que recurrir obviamente de vuelta a las sopas, pero caseras, a los tés. Yo he encontrado cantidad de personas que en esta época es imposible que no se tomen un té. Yo no lo entiendo. Bueno, nosotros estamos con el mate, que por ahí sería como una infusión alternativa. Sentarte con la taza de té, por ahí
es como medio insulso, no sé, te digo, desde el pensamiento muy tradicional de la así que cultura. bueno, café con leche sí, pero una taza de té como que, bueno, se me va a enfriar enseguida, es como que no te llama, ¿no? Parece, El mate sí es un el mate aliado sí, también. porque aparte sabés que va a estar calentito cuando vos haces una pausa. Hay una clave, utilizar dentro de los mates hierbas o yuyos y también alimentos como el jengibre, que aunque es acelerador del metabolismo, les haría muy bien a los que tienen que controlar el peso durante el fuego. Es una energía distinta. Estamos acostumbrados a pensar que la energía corporal es básicamente calorías, o sea, si comemos grasa, carbohidratos y azúcar, entonces voy a tener energía, no. Esa energía es energía química que la célula necesita para poder hacer sus actividades y la podemos sacar, como acabamos de decir, de la grasa. Pero otra cosa es la energía que tiene que ver con la energía metabólica, que tiene que ver con la producción de ácidos en el estómago, de enzimas. Es una energía más endocrina que tiene que ver con la temperatura corporal, ¿sí? Acelerar el metabolismo implica como cuando nosotros empezamos a montar en bicicleta y empezamos a montar la temperatura corporal, o cuando se enciende el motor de un auto, que vos ves que el asiento o el sitio donde está el motor se calienta. Ese tipo no estamos hablando de la gasolina, estamos hablando del calor que se genera en el proceso. Ese calor es el que se aumenta con las especias picantes como el jengibre, por ejemplo, la mostaza, la pimienta también. Si bien acelera el metabolismo, también es como el punto de arranque, de estimulación que el cuerpo necesita para que la energía, que es más parecida a la del sol, que se produce dentro de nuestro cuerpo, es una energía pránica, también se encienda. En el Ayurveda eso se le llama el Agni, que también tiene que ver con el fuego digestivo. Entonces, si no hay calor, no podemos digerir alimentos. Si no logramos mantener la temperatura corporal, entonces no podemos gastar la grasa también, que es la que necesitamos para la energía ya bioquímica, la de las células, ¿no? Entonces, es un truco muy bueno utilizar el jengibre, que es un regulador térmico, y de aumentar ese otro tipo de energía corporal, que es más calorífera, más bueno, esto se está adoptando más, lo que es el té de jengibre. Ahora están utilizando mucho. Entonces, personas que son muy friolentas les ayudará mucho a resistir el invierno, lo que es el jengibre, agregar un toquecito de mostaza, de yono, de pimiento, de paprika, que es el pimiento molido, a los alimentos, y utilizar alimentos calientes. Entonces, cuando hablas del té, sí, muy insulso, pero bueno, no podemos soltar el mate porque es tradicional, sí es algo nuestro, pero sí podríamos, en vez de tomar un vaso de agua de sobremesa, tomarnos un té caliente de hierbas, ¿sí? Las sobremesas, aparte de que si son de hierbas, hace que nuestra digestión mejore, o sea, mejora la digestibilidad de los alimentos, y además son bebidas calientes que también mejoran ese frío que a veces no nos deja digerir bien los alimentos. Nosotros necesitamos calor corporal para poder digerir los alimentos, y un té caliente sobre una comida ayuda un poco. Aprovechar la temporada de invierno para incluir estos tés. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Ya veremos qué tema desarrollamos, pero están todos muy interesantes, así que la gente ya está enganchada, ya nos sigue, y te agradecemos entonces nuevamente la participación. Bueno, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Bueno, tu celular, porque me lo piden y bueno, por ahí no tengo tiempo a todas de pasarlo, así la gente que nos sigue por Facebook. Bueno, 341-364-6055. Y me manejo mayormente por WhatsApp para que se comuniquen por ahí, con mucho gusto los puedo atender. Y recuerden también visitar la página de Conexión Vital en el Facebook, ahí también está mi contacto. Entonces, tengo que ir a lo de Ivonne, esa tengo que ir. Bueno, después hay gente que toma la decisión, ¿no? Pero aprovechemos las vacaciones. Claro, puede los ser. que tengan vacaciones y sobre todo si están preocupados por este tema de qué comer en esta época, bueno, hay muchas opciones de preparaciones y cosas que podemos comenzar en las asesorías de alimentación consciente. Bárbara, muchas gracias, Ivonne. Hasta un próximo encuentro.